Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de resistencia de materiales. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a continuar nuestra discusión sobre propiedades geométricas. En la clase anterior lo que hicimos fue aprender a calcular centroides, o al menos recordarlo. Calculamos momentos de inercia que probablemente nunca los habían calculado, probablemente, espero que sí, pero si no lo han hecho pues todo tranquilo porque vamos a aprender acá. De hecho, hicimos momento de inercia de una sección bastante complicada, que era esta que estaba acá. Calculamos centroides, momentos de inercia, áreas, obviamente. Y luego nos dimos cuenta que también aparecen en una tabla. No era necesario hacerlo, pero creo que era importante que lo hayamos hecho para que sepamos cuál es el proceso y no simplemente utilicemos fórmulas sin saber de dónde vienen. Eso es bastante importante. Recuerden que también estábamos diciendo en esa ocasión de que cuando hicimos, por ejemplo, el momento de inercia de una sección como esta que está acá, lo habíamos hecho con respecto a ejes que habíamos definido acá y acá. Y por ende era distinto de lo que aparecía en esta tabla que está acá. Y la diferencia es de que generalmente lo que queremos y la intención es siempre referenciar los momentos de inercia con respecto al centroide. A lo que me refiero es que lo ideal es colocar los ejes en el centroide. Y eso nos va a llevar al tema de hoy, que es el teorema de ejes paralelos. Como les digo, o sea, a veces podemos poner los ejes en cualquier posición arbitraria, pero lo ideal es que lo pongamos referente al centroide. Esa es la idea final. Al final, cuando vamos a cualquier tabla, siempre están referenciados con respecto al centroide. Entonces, de esa manera se tiene que hacer de manera consistente. Y aquí es donde entra en juego el teorema de los ejes paralelos. La idea es la siguiente: si yo tengo alguna forma extraña como esta que está acá, yo puedo tener un set de ejes arbitrarios como estos que están acá, ¿no? Entonces, con respecto a este eje que tengo, yo puedo definir a dónde está el centroide y puedo definir el momento de inercia, pero al final me interesa referenciar el momento de inercia con respecto al centroide total. Entonces debo de ser capaz de transportar esto a otro set de ejes como este que está acá, y' y x'. ¿Por qué? Porque lo que trato de explicar es lo siguiente. Si por ejemplo tengo una forma como esta, yo sé que esto lo puedo descomponer en distintas formas conocidas y a cada una de esas formas le puedo calcular su centroide. Pero al final tengo que mover el centroide de toda ella a un punto común. ¿Y cuál es el punto común? El centroide total. Con respecto a ese centroide total, tengo que calcular el momento de inercia. Pero la inercia las calculé de manera individual. Para esta sección, por ejemplo, y para esta sección. O sea, para un semicírculo, para un rectángulo y para un triángulo. Y al rectángulo le resté este semicírculo que está acá. Al final calculé los centroides y momentos de inercia para cada sección, pero luego tengo que llevar esos momentos de inercia con respecto al centroide de la sección total. Y acá es donde utilizo este teorema de ejes paralelos, que se trata de transportar el momento de inercia a otro sistema de coordenadas o a otro eje. En este caso es x' y y'. La idea es de que la inercia de esta sección, recuerden, es la integral sobre el área de y cuadrado de a. Pero si ya tengo otro eje como estos que están acá, entonces voy a tener que decir, bueno, la inercia sería la integral sobre el área de y más alguna distancia que tengo hasta este nuevo eje, x. Si estoy calculando el momento de inercia alrededor de x, pues recuerden que son las y las que me interesan. Entonces esta distancia y que está acá, tengo que sumarla, tengo que adicionarla, porque tengo un nuevo eje. Entonces recuerden que lo estoy haciendo ahora con respecto a este eje. Entonces va a ser y más dy. O sea, la distancia total va a ser y más dy. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Acá pueden ver que entonces el momento de inercia alrededor de x', que es mi nuevo eje, es la integral sobre el área de y más dy, todo esto elevado al cuadrado, obviamente, por un diferencial de área. Todos recuerdan, esto es básico de álgebra, ¿no? Entonces recuerden de que lo puedo expandir como el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el último elevado al cuadrado. Creo que todos se aprendieron eso de memoria. Y como tengo la integral de una suma, recuerden que esa es la suma de los integrales. Entonces voy a hacer el integral de la primera parte, el integral de la segunda parte y el integral de la tercera parte. Hago el integral de cada una de las partes. La primera parte, como pueden ver, es exactamente el momento de inercia original que tenía con respecto a los ejes originales que tenía, y y x originales, o x y y como lo quieran ver. O sea, es el momento de inercia de la sección con respecto al primer sistema de coordenadas que tenía. Esta segunda parte se vuelve cero. ¿Por qué se vuelve cero? Porque lo que hace es referenciar el centroide. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, veamos acá. Si yo tengo
este rectángulo de altura h y base b, yo puedo calcular el centroide. El centroide está a b medio y está a h medio, ok. Entonces, si yo quiero referenciar el centroide con respecto a este sistema de coordenadas que tengo acá, pues voy a tener b medio y h medio y el centroide estaría como por acá, ¿no? A b medio y h medio. Una vez que calculé el centroide, si yo muevo el sistema de coordenadas hacia el centroide y me pregunto, bueno, con respecto a este nuevo sistema de coordenadas, ¿a dónde está el centroide? Está en 0,0. Por esa razón, esta parte de acá se vuelve 0 porque está referenciando con respecto al centroide. Y solo me queda esta otra parte que está acá. Y esta otra parte que está acá sería a por dy elevado al cuadrado. Porque cuando hagamos esta integral que está acá, recuerden que lo que vamos a calcular es el área. Ok, entonces al final el teorema de los ejes paralelos lo que nos indica es lo siguiente. Si queremos calcular el momento de inercia con respecto a un nuevo sistema de coordenadas, lo que vamos a hacer es calcular el momento de inercia de una figura con respecto a unas coordenadas que se encuentren en esa figura, más el área de la figura multiplicado por la distancia de y elevado al cuadrado. Y recuerden que esta distancia de y se refiere a esta distancia que está acá. El teorema de ejes paralelos es una herramienta increíblemente útil para calcular los momentos de inercia con formas compuestas o complejas. Al final para eso se usa. Para una sección compuesta lo que voy a decir es lo siguiente. El momento de inercia entonces va a ser igual a la sumatoria de cada una de las formas del momento de inercia de cada una de esas figuras más el área de cada una de esas figuras por una distancia al cuadrado. ¿Y qué es esa distancia al cuadrado? Ya vamos a ver. Esa distancia es la distancia desde el centroide de la figura simple, de cualquiera de las figuras, en las que haya descompuesto mi figura compleja, y le vamos a llamar y a esa figura, al centroide de la sección compuesta. Lo que estoy diciendo es que es la distancia entre el centroide de esa figura individual y el centroide de la sección completa, de la sección compuesta. Ok, entonces esto lo podemos resolver en una serie de algoritmos. Los procedimientos son sencillos, vamos a ir paso a paso. Lo primero sería dividir la sección transversal en forma o figura simple. Luego vamos a calcular el centroide de la figura compuesta. ¿Cómo calculamos el centroide de la figura compuesta? De la figura total compuesta. Lo que hacemos es tomar la sumatoria de la área de cada una de las figuras. ¿Por qué? Por el centroide de esa figura individual entre la sumatoria de las áreas, tanto para X como para Y. Luego, paso 3, calcular los momentos de inercia de las secciones compuestas. Y eso lo hacemos con el teorema de los ejes paralelos. Funciona tanto en X como en Y. Exactamente igual. Lo que cambia es que para acá va a ser inercia X y para Y va a ser pues inercia Y. Y para la inercia X vamos a tomar la distancia Y para la inercia Y vamos a tomar la distancia X. Y recuerden que esta distancia que estoy elevando al cuadrado es la distancia entre el centroide de cada figura individual y el centroide de la figura compuesta. Y eso es básicamente lo que explico acá. Ahora, si hago la resta de la otra manera, no importa si esto es y barra menos y, o sea, y barra es el centroide de la figura total compuesta y y es el centroide de cada figura individual, puedo hacer la resta inversa y da igual porque al final lo estoy elevando al cuadrado y no pasa nada. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar este ejemplo 26. En el ejemplo 26 vamos a calcular el momento de inercia centroidal con respecto al eje X de la siguiente figura. Solo lo vamos a hacer para X. Podríamos hacerlo para Y, pero solo lo vamos a hacer para X. Esta es la figura y obviamente, como pueden ver, la puedo descomponer, como ya les expliqué, en 3 partes. Realmente tengo 4 partes, porque voy a tener un semicírculo, un rectángulo, este círculo que se lo voy a restar al rectángulo y este triángulo que está acá. Bueno, entonces antes de realizar el ejercicio, quiero mostrarles que en el apéndice D, exactamente, podemos encontrar varias propiedades de secciones o áreas planas. Por ejemplo, podemos ver para rectángulo, podemos ver cuál es el área, podemos ver cuál es el centroide, para triángulo rectángulo, para trapezoide, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a calcular la área de cada una de las figuras y sus centroides de las figuras individuales, lo único que vamos a hacer es venir a esta tabla. Y realmente eso es lo que yo estoy haciendo, es venir a la tabla. Realmente no lo voy a mostrar porque ustedes pueden tener esto a mano y cuando yo vaya realizando el ejercicio simplemente van verificando que yo estoy tomando el valor indicado, pero lo que estoy haciendo es venir a esta tabla y buscar cómo calcular el área y cómo calcular el centroide. Bueno, ya con eso claro, vamos a continuar. Entonces acá como pueden ver ya separé la figura
en 4 secciones, como les digo, un semicírculo, un rectángulo, este círculo que está acá, que lo voy a restar porque le está restando área, realmente no sumando área, y al hacerle un agujero a una pieza, realmente lo que estoy haciendo es restándole rigidez y no sumándole rigidez, entonces lo voy a restar. Y tengo este triángulo que está acá. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es enunciar explícitamente cuáles son nuestras formas simples. Ok, entonces la primera, voy a decir que es un rectángulo, que suma área, que suma inercia. Eso quiere decir más. El segundo va a ser un triángulo y también suma. Va a ser este triángulo que está acá. El tercero va a ser un semicírculo y también suma, agregando. Y el 4 va a ser el círculo o agujero y este va a restar. ¿Ok? Porque como les digo, está restando. Entonces vamos a ir uno por uno. Vamos a empezar con el rectángulo. Ok, ¿qué me interesa saber de este rectángulo? Bueno, me interesa saber dos cosas. ¿Cuál es su base y cuál es su altura, obviamente? ¿Cuál es la base de este rectángulo? Aquí podemos ver que es 10 pulgadas. ¿Cuál es la altura? Bueno, no lo dice explícitamente, pero podemos deducirlo porque sabemos de que el radio de este semicírculo son 4 pulgadas, lo que significa que el diámetro del semicírculo son 8 pulgadas y el diámetro del semicírculo es la altura del rectángulo también. Entonces aquí tengo 10 pulgadas, 8 pulgadas. El área, como todos sabemos, es la base por la altura y solo voy a sustituir porque sé de que la base son 10 pulgadas y la altura son 8 pulgadas y esto me da un total de 80 pulgadas cuadradas. Ok, ¿cómo ubico el centroide de este rectángulo? Es sencillo, si es un rectángulo, el centroide en Y va a ser H medio. Obviamente la mitad de la altura, eso va a ser 8 pulgadas entre 2, lo cual son 4 pulgadas. Ahora, ¿qué más necesito saber? El momento de inercia alrededor de X. El momento de inercia alrededor de X va a ser igual a la base por la altura al cubo entre 12. Esto sería igual a 10 por 8 pulgadas al cubo entre 12. Y eso me va a dar un total de 426.67 pulgadas a la cuarta. Ok, acá no mencioné algo importante, y es que cuando empezamos a hacer esto, ¿cómo sé con respecto a qué estoy tomando este centroide? Bueno, yo tengo que tomar lo que se conoce como un datum, y ese datum es un eje de referencia. En este caso voy a decidir referenciar con respecto a la parte de abajo. Entonces voy a decir, este es mi datum. O sea, de que los centroides de cada una de estas figuras en Y los voy a medir con respecto a la parte baja. Y obviamente, como este era un rectángulo, pues con respecto a la parte baja está ahí en medio. O sea, con respecto a acá está a 4 pulgadas. Eso es evidente. Recuerden que la altura es 8, entonces con respecto a la parte baja está 4. Pero es importante porque siempre lo primero que tengo que hacer es colocar el datum. Aquí se me estaba yendo el detalle porque obviamente como era H medio, pues era sencillo de calcular. Y no importaba si lo tomaba con respecto a la parte alta o respecto a la parte baja, iba a ser lo mismo, pero por lo menos para algunas secciones no sería lo mismo. Entonces, ya tenemos el rectángulo. Ahora hagamos el triángulo. Lo voy a hacer por acá. Digamos, dos triángulos. ¿Qué datos me interesan del triángulo? Bueno, me interesa saber cuál es la base y cuál es la altura. Obviamente, la base del triángulo pueden ver de que son 8 pulgadas. ¿Y cuál es la altura del triángulo? Bueno, son las mismas 8 pulgadas, ¿no? Mide lo mismo que el rectángulo. El rectángulo tiene 8 pulgadas de altura. O sea, estos son 8 pulgadas y aquí tengo 8 pulgadas también. ¿Cómo calculo el área? Creo que todos conocemos esta fórmula, ¿no? Base por altura entre 2. Sustituyo la base, 8, por 8 entre 2. 8 por 8 es 64, entre 2 32, entonces voy a tener 32 pulgadas cuadradas. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, con respecto al datum que tengo acá, ¿a dónde está el centroide en Y de un triángulo? El centroide está a 1/3 de la altura.
a la altura entre 3. Entonces voy a decir 8 pulgadas entre 3 y eso me va a dar un total de 2.67 pulgadas. Ok, ¿qué más me falta calcular del triángulo? Me falta calcular su momento de inercia. El momento de inercia del triángulo va a ser base por altura al cubo entre 36. Ahora, esto es importante que lo vean. Lo que estoy referenciando con respecto al datum son los centroides. Los momentos de inercia de cada una de estas figuras están con respecto al centroide de cada figura, no está con respecto al datum. Espero que estén claros de eso. Con respecto al datum, lo que está es el centroide de cada figura, pero las inercias están calculadas con respecto al centroide de cada figura. De lo contrario, la inercia de un rectángulo no sería base por altura al cubo entre 12. Recuerden que si, por ejemplo, lo consideraba con respecto a unos ejes que estaban uno abajo y el otro al extremo, no era base por altura al cubo entre 12, sino se los muestro. Vean que era base por altura al cubo entre 3, no era entre 12. Entre 12 es si lo estoy calculando con respecto al centroide del rectángulo y aquí pueden ver que es base por altura al cubo entre 12. Bueno, entonces ya tenemos el rectángulo, tenemos el triángulo. Vamos a la figura 3 que sería ¿qué? El semicírculo. ¿Qué información necesito del semicírculo? Bueno, necesito saber cuánto es el radio. Y el radio, que lo podemos ver, son 4 pulgadas. Entonces el radio, 4 pulgadas. Esa información necesitaba nada más. Porque el área de un semicírculo es pi por el radio al cuadrado entre 2. Y ahora lo único que voy a hacer es sustituir pi por 4 pulgadas al cuadrado entre 2. Tendría 8 por pi, sería 25.13 pulgadas cuadradas. Ahora, el centroide, obviamente como estamos hablando de un semicírculo o de un círculo, es el radio. El centroide es igual al radio. Es sencillo de ver, ¿no? O sea, el centroide de un semicírculo es igual al radio. Serían 4 pulgadas. Lo que estoy diciendo es de que a dónde está el centroide, a la altura y, pues está el radio, ¿no? O sea, porque el radio es la mitad, la altura entre es el diámetro. Bueno, ¿qué más me falta ver? El momento de inercia. El momento de inercia con respecto a X para un semicírculo es pi por el radio a la cuarta entre 8. Entonces esto va a ser igual a pi por 4 pulgadas a la cuarta entre 8, lo que me va a dar un total de 100.53 pulgadas a la cuarta, ¿ok? Y me falta la última figura, que es el agujero, que es la parte que estoy restando, ¿no? Al agujero. También necesito saber cuál es el radio de ese agujero, esa información es importante. Y aquí me da que el diámetro son 3 pulgadas. Significa que el radio es igual a ¿cuánto? 1.5 pulgadas, obviamente, que es la mitad del diámetro. El área de un círculo, todos sabemos que es pi por el radio al cuadrado. Entonces sería pi por 1.5 pulgadas elevado al cuadrado y eso me daría un total de 7.07 pulgadas al cuadrado, ¿ok? Ahora, Y, ¿cuánto es Y? El centroide. Recuerden que siempre estoy midiendo con respecto al datum, con respecto a este eje que tengo aquí abajo. Es el centroide de esta figura con respecto a este eje. Ahora, es evidente que el centroide está acá. Como todo esto mide 3, entonces el centroide está a 1.5, obviamente, pero sería 1.5 con respecto nada más al círculo, pero yo lo estoy midiendo con respecto al datum. Entonces, si me está diciendo de que el centroide de este círculo, desde aquí arriba hasta acá, está ubicado a 3 pulgadas, y acá lo pueden ver porque tengo 3 pulgadas, y sé que toda esta altura son 8 pulgadas, recuerden por qué.
el radio de este semicírculo son 4, entonces el diámetro son 8 pulgadas y por ende sé de que entonces esta altura son 8 pulgadas. Entonces para saber cuál es el centroide de este semicírculo con respecto al datum, lo que voy a hacer es restar 8 menos 3 y obviamente son 5 pulgadas. De cada una de estas figuras calculé el centroide con respecto al datum. Lo que pasa es que del rectángulo iba a ser simplemente calcular h entre 2 nada más, o sea, daba igual porque pude haber puesto el datum arriba y era lo mismo. Igual pasaba con el semicírculo, era simplemente el diámetro entre 2 o el radio, con respecto al datum era el radio nada más. Igual pasó con el triángulo, era h tercio con respecto al datum, o sea, siempre lo estaba midiendo con respecto al datum. Entonces, con respecto al datum, el centroide de este círculo que está acá, de este agujero, pues está a 5, porque tengo 8 hasta acá y tengo que restar estos 3 que están acá, que me está ubicando al centro. Entonces, tengo 5 pulgadas. Y ahora solo me falta calcular el momento de inercia de una circunferencia. Y en este caso la ventaja es que en X y en Y es la misma. El centroide de una circunferencia alrededor del eje X o alrededor del eje Y es la misma. Entonces voy a tener pi por el radio, que es 1.5 pulgadas elevado a la cuarta, dividido entre 4. Y eso me va a dar 3.98 pulgadas a la cuarta. Ese es el momento de inercia de una circunferencia, que es el del agujero que tengo acá arriba, este que está acá. Ahora, vean que estoy haciendo las inercias alrededor de X siempre. ¿Por qué? Porque es alrededor del eje X que quiero calcular la inercia de esta sección compuesta. Entonces, todas las inercias de las secciones, las subsecciones o subfiguras en las que descompuse esto, pues tienen que ser alrededor del eje X también. Ahora solo nos queda utilizar la ecuación del teorema de los ejes paralelos. Recuerden que entonces si tengo la inercia alrededor del eje X utilizando el teorema de los ejes paralelos, va a ser la sumatoria de la inercia alrededor de X de las figuras individuales más el área de las figuras individuales por la distancia Y. Y recuerden que esta distancia es la distancia entre el centroide en Y de cada una de las figuras y el centroide total de la figura compuesta. Y recuerden que esto va elevado al cuadrado. Solo la distancia, sí, no el área. Eso es un error clásico, hacer el área y la distancia todo al cuadrado. No es solo la distancia la que va al cuadrado. Bueno, entonces ahora la mejor manera de hacer esto es con una tabla. Entonces en la tabla lo que vamos a poner es lo siguiente. Forma. Recuerden que tengo el rectángulo, tengo el triángulo, tengo el semicírculo y tengo el agujero. En la otra columna lo que voy a poner es el área en pulgadas cuadradas. ¿Ok? Entonces del rectángulo, ¿cuánto es el área? 80 pulgadas cuadradas. Vamos a escribir 80. Del triángulo es 32, del semicírculo es 2513 y del agujero 707. Entonces voy a poner aquí para el triángulo 32, para el semicírculo 2513 y para el agujero 707. Pero como está restando, porque el agujero está restando, le estoy restando área, entonces tengo que ponerlo negativo. Y de hecho lo indiqué acá explícitamente, dije el círculo o agujero lo que está haciendo es restando. Las distancias Y, ¿qué son esas distancias Y? Son los centroides, recuerden, ¿con respecto a quién? Con respecto al datum. ¿El datum a dónde lo pongo? Donde yo quiera. Lo puse abajo porque me parecía más fácil, pero el datum yo lo puedo poner donde yo quiera. Eso es importante que lo tengan en mente. Entonces veamos cuáles son esas distancias. Para el rectángulo es 4, para el triángulo es 2.67, para el semicírculo es 4 y para el agujero es 5. Entonces acá voy a tener 4, 2.67, 4 y 5. En la siguiente columna va a ser A por Y.
Y sus unidades obviamente son pulgadas al cubo, porque A tiene pulgadas cuadradas y pulgadas, y obviamente son pulgadas cúbicas sus unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Multiplicar, por ejemplo, aquí 80 por 4, 320. Aquí 32 por 2.67, 85.3333. Luego voy a multiplicar 25.13 por 4, entonces 100.53. Y luego menos 7.07 por 5, y eso es menos 35.342. Ok. La siguiente columna va a ser la inercia de cada una de las figuras. O sea, esta inercia XY se puede también poner como inercia sub 0. Quiere decir la inercia de cada figura. Lo que estoy diciendo es que a lo que le llamo inercia XY, generalmente se le escribe inercia sub 0. Y los pongo así porque en diseño estructural así lo van a ver. Entonces, para que usemos la misma notación, pues lo estoy poniendo así. Eso es la nomenclatura. Ustedes, pues, si quisieran, pudieran poner inercia XY. No importa, o sea, da igual. Entonces, ya las tengo, recuerden, cada una de las inercias. La primera es 426.67. La del triángulo es, bueno, no la calculé, la del triángulo. La vamos a calcular. Serían 8 pulgadas por 8 pulgadas al cubo entre 36 igual a 113.78 pulgadas a la cuarta. Ok, ahora sí tenemos el dato. No sé cómo olvidé eso. Esa es la del triángulo. La del semicírculo es 100.53 y la del agujero es 3.98. 426.6, 7, 113.78, 100.53 y 3.98. La siguiente columna lo que vamos a hacer es poner D en pulgadas. ¿Cómo calculo D? Sí, aquí viene la parte importante. D lo calculo sabiendo cuál es el centroide, porque D es la diferencia entre el centroide de cada figura individual y el centroide de la figura total. Ahora, ¿puedo calcular el centroide de la figura total? Sí puedo. ¿Por qué? Recuerden que la fórmula para el centroide de la figura total, en este caso estamos hablando de Y barra total, es la siguiente. Es la sumatoria de la área multiplicado por los centroides de cada figura individual entre la sumatoria de la área. ¿Y por qué hice esta tabla? Porque es la manera eficiente de hacerlo y es como lo van a hacer en diseño estructural. Entonces, esta tabla me va a permitir decir, bueno, aquí voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Toda esta columna que está acá. ¿Y qué es lo que voy a tener cuando haga eso? La sumatoria de la área. Si hago esta suma, voy a tener 130.064. Tal vez a ustedes le van a aparecer menos decimales, obviamente, pero lo que pasa es que lo hice en la computadora y al final solo lo puse acá. Entonces tengo más decimales. Pero no va a haber mucha diferencia. Y acá voy a sumar las áreas multiplicado por Y, porque requiero esa sumatoria también. Entonces voy a sumar esta columna que está acá. Si sumo estas áreas voy a obtener 470.521. Ok, entonces ahora estoy listo para hacer la operación. ¿Por qué ahora solo voy a sustituir? Voy a decir, entonces la sumatoria de las áreas multiplicado por Y, porque recuerden que eran las áreas multiplicado por Y lo que estoy sumando. Entonces tengo 470.521 ¿entre qué? Entre la sumatoria de las áreas, que es 130.064. Haciendo la operación vamos a obtener que el centroide de la figura total es 3.617. ¿A partir de dónde? A partir del datum que ya establecí. O sea, a partir de aquí estoy 3.617 para arriba. Ahí está el centroide de toda esta figura. Ahora que sé cuál es el centroide de toda la figura, puedo calcular esta D.
Porque esta de esta misma D, Y, I que está acá, pero simplemente le escribimos D al final, o sea, cuando hagan los cálculos en diseño estructural, o una vez más, todo lo relacionado con diseño estructural, pero al final es que esto se resume a que lo vamos a utilizar en diseño al final. Entonces, simplemente escribimos D, no escribimos D, Y, I. Esto es solo una formalidad. Si quieren lo escriben, pero como les digo, o sea, da igual. Entonces, hagan la diferencia, o sea, van a restar cada una de las Y con cada una de las Y barras. En el primer caso se hacen 4 menos 3.617, vamos a obtener 0.382. En el segundo caso lo que van a hacer es 2.67 menos 3.617, vamos a obtener menos 0.95. 0 voy a escribir para completar, 3 decimales. Ok, en el otro caso 4 menos 3.617, pues va a ser el mismo 0.382, ¿no? Y luego voy a tener 5 menos 3.617, eso va a ser 1.382. Y la última columna es la inercia que aparece acá. No la sumatoria lo voy a hacer cuando sume todo, sino que voy a hacer la inercia de cada una de estas figuras, obviamente con respecto al centroide, y luego todas las voy a sumar. Entonces, voy a decir la inercia en pulgadas a la cuarta, y por eso lo tengo de esta manera, porque ahora lo que voy a utilizar que son las filas. ¿Por qué? Porque tengo la inercia individual, que es esta que está acá, y luego lo que voy a hacer es sumarle el producto del área por esta distancia que está acá al cuadrado, que es lo que me dice acá. O sea que en el primer caso lo que voy a hacer es agarrar 426.67 más 80 por 0.382 al cuadrado, y eso me va a dar 438.364. Hago lo mismo para la otra fila. Lo que hago es tomar la inercia 113.78 más 32 por menos 0.95 elevado al cuadrado. Y para este caso va a ser 142.715. Para la siguiente fila va a ser 104.205. Ya ven por qué lo hice de manera tabular. Y para la última fila va a ser menos 17.484. Y lo que voy a hacer ahora es sumar todas estas inercias, porque eso es lo que me está diciendo. O sea, todo esto que está acá, en otras palabras, lo que le estoy diciendo, esto es Y, esta Y que está acá. Y lo que voy a hacer ahora es sumarlas todas. Si hago la sumatoria voy a obtener 667.801 pulgadas a la cuarta. Obviamente aquí ya están las unidades, por eso no lo pongo. Esa es la inercia alrededor del eje X de esta figura que está acá compuesta. Lo realizamos haciendo el teorema de los ejes paralelos. Ahora, viendo esto, creo que ya se dieron cuenta que tiene una forma amigable de hacerse en Excel. No, porque es una tabla. Al final hacerse en Excel sería súper sencillo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a hacer rápidamente en Excel para que vean cómo hacer estos cálculos en Excel. Una vez más, refiriéndome a diseño estructural, realmente lo hacemos en Excel. Bueno, entonces esto es sencillo y rápido en Excel. Vamos a empezar escribiendo forma. Entonces la primera forma es un rectángulo. Segunda forma es un triángulo. Tercera forma era un semicírculo. Y la tercera forma era un agujero, ¿no? Circular. Puedo estirar esto un poco. Ok, ahora recuerden que en esta columna voy a tener el área, pero esa área expresada en qué? En pulgadas al cuadrado. En esta otra columna lo que voy a tener es que, recuerden que es el centroide de las figuras individuales con respecto al datum. Entonces acá voy a tener pulgadas. En la siguiente columna recuerden que era la multiplicación del área por y. Y obviamente recuerden que tenía unidades de pulgadas al cubo. Luego acá eran las inercias individuales, le voy a llamar inercia sub O. Acá la distancia D. Y acá la inercia de cada una de las figuras con respecto al centroide. Y recuerden que eso al final lo sumo. Entonces,
Recuerden que esto tiene unidades de pulgada a la cuarta. Y aquí abajo voy a escribir suma, porque recuerden que sumo al final de varias de las columnas. Y lo que voy a hacer ahora es darle un poco de formato. Voy a decir, bueno, esto lo voy a poner en otro color. Y acá también lo voy a poner en otro color. Y voy a poner esta parte en negrita. Lo voy a acercar a este lado. Y aparte que lo voy a poner que igual. Ok. Ahora el rectángulo, bueno, puedo hacerlo directamente acá, de hecho. O sea, no necesito hacerlo a mano y después estarlo haciendo aquí, si lo puedo hacer directamente en Excel. La idea de Excel es hacer todos los cálculos en Excel. Entonces recuerden que era la base por la altura, ¿sí o no? Entonces recuerden que la base era 10 por 8. Ok, ya tengo base por la altura. Luego tengo el triángulo, que era base por altura entre 2. Entonces recuerden que era 8 por 8 entre 2. Y esa es la área del triángulo. Ahora el área del semicírculo era pi por el radio al cuadrado entre 2. Ahora recuerden que cuando escribo, por ejemplo, pi, la función pi acá, como es una función, tengo que abrir y cerrar paréntesis. Ahora por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio del semicírculo? Recuerden que eran 4. Entonces 4 al cuadrado entre 2. Y creo que aquí lo mejor es poner paréntesis porque si no tiende a confundirse algunos cálculos. Entonces es mejor hacer esto. Y luego el área del agujero. Recuerden que el área de una circunferencia. Entonces nuevamente la función pi por el radio al cuadrado, que era 1.5 elevado al cuadrado, y obtengo exactamente el área del agujero. La distancia y, bueno, recuerden que aquí era h entre 2, ¿sí o no? Entonces es la altura entre 2, y recuerden que la altura eran 8 entre 2, 4. Y en este caso recuerden que era h tercio, entonces voy a decir 8 entre 3 para el triángulo. Para el semicírculo recuerden que era simplemente 4 porque ya sabíamos que el radio era 4 y el datum estaba en la parte baja y entonces simplemente tomaba el radio. Y acá pues ya sabemos que es 5. Lo escribimos directamente. Ok, ¿cómo hago esta que está acá? Sencillo, simplemente le voy a decir ahora quiero multiplicar esta por esta. Y como me da pereza, simplemente voy a arrastrar igual a. Acá me falta algo interesante y es de que recuerden que esto está restando, entonces sería ideal ponerle un menos. Y aquí ya pueden ver que tengo un menos acá también. Las inercias individuales. La primera inercia, un rectángulo. Entonces recuerden que base por altura al cubo entre 12. ¿Cuánto era la base? 10 por 8 al cubo entre 12. Es importante poner paréntesis porque algunos cálculos se pueden confundir. Yo ya sé que aquí va a dar directamente, entonces no los voy a poner, pero es importante que los pongan para no confundir los cálculos. El siguiente sería el del triángulo. ¿Cuál es el momento de inercia de un triángulo? Recuerden que la base por altura al cubo entre 36. ¿Y cuánto era la base? 8 por 8, porque también la altura era 8 al cubo entre 36 y eso es lo que da directamente. Recuerden de los cálculos anteriores. Simplemente tengo más decimales que saber, un montón más, pero estoy obteniendo básicamente lo mismo. Ok, ahora el momento de inercia de un semicírculo, recuerden que este es pi por el radio de la cuarta entre 8. Entonces vamos a decir la función pi, abro, cierro paréntesis, por el radio. Recuerden que el radio del semicírculo es 4. Entonces 4 a la cuarta entre 8. Como les digo, acostúmbrense a poner paréntesis. Yo ya sé que da, por eso lo estoy haciendo así, pero si no estaría poniendo paréntesis. Y por último me falta el momento de inercia del círculo, que es pi por el radio a la cuarta entre 4. Entonces ya vamos a hacer ese. Función pi. Recuerden que abro y cierro paréntesis la función pi. Recuerden que el radio es 1.5
a la cuarta entre 4. Listo. Y acá también es ideal tener menos, porque recuerden que esta inercia está restando. Entonces pongo menos. Recuerden que el círculo está restando. Este agujero circular está restando. Es un agujero al final. Y no dice agujero ahí. Pero bueno, ya lo corregí. Bueno, entonces ahora lo que puedo hacer es sumar, porque recuerden que quiero saber el centroide. Y recuerden que el centroide va a venir de la sumatoria de lo A por Y entre la sumatoria de A. Entonces voy a decir, simplemente sumo acá, listo, igual acá sumo, y listo. Y digo, el centroide en pulgada es igual a ¿cuánto? Es igual a esto entre esto, porque esa es la fórmula. Y ese es el centroide, recuerden. 3.61 algo, pues. En los cálculos daba 3.617, pero acá tengo bastantes más decimales. Entonces ahora que tengo el centroide puedo hacer D, porque recuerden que D simplemente es tomar Y menos Y barra, que es el centroide. Me interesa llevar la columna, porque recuerden que voy a arrastrar hacia abajo, entonces la columna es la que necesito en llevar, y eso lo hago con signo de dólar después de la columna. Recuerden que es la columna C que está acá, ¿no? Entonces, después de la columna pongo signo de dólar, significa que estoy llevando la columna. Si pongo signo de dólar después de la fila, significa que llevo la fila también. Pero en este caso solo la columna me interesa en llevar. Le damos Enter y luego solo arrastro. Y listo. Y el último paso es hacer ¿qué? Recuerden que es hacer la fórmula al momento de inercia, utilizando el teorema de los ejes paralelos. Entonces voy a hacer la inercia de cada figura individual más el área de esa figura por esta distancia elevada al cuadrado. Y listo. Luego solo arrastro y ya tengo para cada una de las figuras o formas. Y lo último que me hace falta es simplemente saber cuál es la inercia total, y para eso solo le voy a dar autosuma. Y listo. 667.801, que es lo que tengo acá. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen cualquier duda ya saben que me la pueden dejar en la caja de comentarios. Si son mis alumnos ya saben que me pueden contactar directamente por cualquier consulta que tengan, ya sea por WhatsApp, por email, o me pueden llamar si es lo que quieren. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.